casa de oración. Amén. Primero, ¿cierto? Gracias porque nos da la fuerza para avanzar y seguir adelante en todo lo que Dios tiene en nuestras vidas. No hay nada que no esté bajo la dirección de su Espíritu. Y primero queremos saludar, ¿cierto? Yo sé que hay otras fechas. Este es el mes de la Marina, ¿no? Amén. Así que saludamos a la Marina de Chile, ¿cierto? Que está próximamente, bueno, es todo el mes de aniversario y que hay estas actividades. Saludamos a todos los que fueron parte de las filas también de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? De la Marina. Y solo dentro de todos los escenarios que la Iglesia vive, dentro de la Marina, de las Fuerzas Armadas, también hay cristianos. Amén. Y hubo un tiempo que los cristianos no se podían congregar, no se podían reunir, no podían manifestar su fe, ¿cierto? Dentro de la Marina. Tampoco era complicado también pedir permiso para hacer un culto. Había varias cosas que era difícil. Pero la palabra ha ido aumentando, cierra la puerta, por favor, ha ido dando un giro importante dentro del caminar de los hijos de Dios. Porque recuerdo yo hace muchos años, ¿cierto? Cuando yo navegaba, cuando era joven, era libre, era un joven ahí, impetuoso. Y recuerdo que en la Marina, ¿cierto? Nos congregábamos secretamente en los buques. Lo digo ahora desde esta distancia hacia allá porque no pueden hacer nada, ¿cierto? Pero sí, recuerdo que dentro de, no voy a decir el buque ni la embarcación de guerra, un buque de guerra de la escuadra, nosotros bajábamos a la quinta cubierta, ¿cierto? Abajo y nos reuníamos ahí a orar. Ahí a orar. Yo tenía una edad bastante, llevaba pocos años también, pero en el Evangelio era ferviente en la palabra. Y recuerdo que en una oportunidad nos arrodillamos, habían dos generadores, uno acá y otro acá, gigantescos, y el ruido casi no escuchábamos, solo íbamos a orar, y nos arrodillamos ahí a orar, a clamar, y esa oración, ¿cierto? Tal vez no solamente de los pocos que estábamos ahí, sino que tal vez de muchos otros, hoy ha mostrado un escenario diferente, donde hay capellanes cristianos trabajando en la iglesia cristiana, dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso muestra también que la palabra de Dios va avanzando, ¿cierto? Hay obstáculos diversos, pero cuando hay un grupo de hermanos que se congrega a orar, a luchar, hay resultados tremendos. Y ahí yo pudiese hablar de unos milagros que Dios hizo a través de la oración, pero me extendería bastante. Pero sí quiero recordar y bendecir la iglesia, ¿cierto? La iglesia flotante, llamada iglesia flotante, de las Fuerzas Armadas, la IGFLOT, la iglesia flotante, que no tiene un lugar determinado, sino que es la iglesia que está posicionada en los buques de la Armada de Chile. Hay un pueblo cristiano que está ahí batallando, congregado, orando por usted, por mí, por toda la nación también, por la paz y por todas las realidades personales también que se viven dentro de una embarcación. Hay distintas situaciones que se viven también, pero que Dios a través de estos hermanos ha intervenido a través de ellos y ha logrado precisamente la bendición que estas familias
capacitado a través de Jesucristo. Así que mi saludo a la Marina, aunque más cerca de la fecha, creo que estamos a 18 días. Bueno, sí. Entonces, el día que es día domingo, nosotros saludamos a las Fuerzas Armadas, a la Marina de Chile, desde Arica a la Antártida, ¿cierto? Isla de Pascua, San Simón y todas las islas que están hacia el Océano Pacífico. Y entendemos que la Marina ejerce un poder importante dentro de la hegemonía nacional, y el límite, las fronteras, la pesca, el contrabando y un montón de cosas más. Así que desde aquí bendecimos a la Marina de Chile. Ayer recibí una invitación para ir a desfilar y lamentablemente no lamentable, sino que lamentablemente no tengo tiempo para estar en la actividad, para ir a desfilar dentro de los retirados, ¿cierto? Pero sí, desde esta distancia bendecimos, ¿cierto? a todo el pueblo cristiano y a la institución misma. Que sea una institución exitosa, como siempre lo ha sido, y que las cosas se cumplan correctamente. Así que Dios bendiga a la Marina de Chile. Bien. Saludos del Pastor Carlos, bendiciones al Pastor Carlos, ¿cierto? Ayer me mandaron videos y ahí compartíamos algunas cosas. Pero entendemos que Dios está en todo lugar y está moviendo un pueblo, ¿cierto? Para llegar a ¿qué? A una estatura, ¿cierto? Correcta. A una estatura que cuadre con las Escrituras. Y en medio de todo este escenario, ¿cierto? De todo este escenario que hemos ido examinando tal vez para algunos hermanos del mensaje bajo críticas y argumentos diferentes. Pero el siervo de Dios recibió muchas críticas también, y todos los hombres de Dios reciben críticas. ¿Por qué? Porque a Satanás no le gusta que la palabra de Dios sea expresada. Así que seguimos adelante en lo que Dios ha determinado. Tu hermano Nicolás y tu hermana Nel están trabajando. Así que, y el hermano Leonel está apoyando al pastor de allá de Alemania. Invitamos a todos los hermanos el día martes a las 7 de la tarde a los estudios. Estos no son grabados, ¿cierto? Aquí en este escenario podemos hablar algunas cosas, pero en el estudio hablamos todo el escenario del espectro completo. Les invitamos a participar. Bien, vamos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis 7. Del 4 al 8 vamos a estar en esta primera parte, ¿cierto? Y vamos a estar en la página de las edades, en la página 330 y 331. Ahí vamos a estar, pero no vamos a profundizar en gran manera este tema porque lo vamos a hacer el día martes, ¿cierto? Cuando llegue el momento, y vamos a estudiar las 70 semanas del día completa, de la A hasta la Z. Así que, pero aquí solamente vamos a hacer mención de algunos puntos que son importantes, pero que revelan un escenario que nuestro siervo, nuestro hermano profeta de Dios nos dijo. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Apocalipsis 7. Amén. Dice, y oí el número del versículo 4 leo, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Leví, 12.000 sellados, de la tribu de
Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Digamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo hemos leído tu palabra. Señor, rogamos que tu palabra sea fluyendo con poder, ayudándonos, Señor, a avanzar en ella y poder estar cimentados o posicionados en ella de una forma correcta. Señor, ayúdanos, Señor, a avanzar. Ayúdanos a estar, Señor, solo en tu palabra, no en los argumentos intelectuales de alguien o argumentos teológicos de alguien, sino cimentados en lo que tu palabra está diciendo. Rogamos, Padre, que nos ayudes a avanzar. Rogamos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Dios, sea bendiciendo, Dios, a aquellos, Dios, que de alguna forma están siguiendo cada uno de los argumentos, Dios. Hoy hablaremos una parte, Dios. Ayúdanos, Señor, que tu palabra fluya con poder. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Asiento. Cuando llegamos a esta instancia, ¿cierto?, de los 144,000 sellados, ¿cierto? Hay muchos argumentos por ahí dando vueltas de iglesias que realmente, por decirlo así, que no son cristianos. Esa es la verdad, que hablan cosas que la palabra no dice. Y está en una dirección tan lejos de las Escrituras. Pero extrañamente sus iglesias están llenas. Entonces, uno trata de entender qué está sucediendo, qué pasa. Pero observamos que en este tiempo final ciertamente hay un escenario diferente a los comienzos. Hay un escenario diferente donde la información fluye de tal forma que todos los argumentos de los mentirosos, de los más o menos mentirosos y de la verdad fluyen juntos. En medio de toda una red de comunicación, ¿cierto? Y cada quien se posiciona donde más le convenga, donde cuadres tu vida con él. No se trata de, para el mundo, ¿cierto? No se trata de buscar un lugar de congregación donde me digan que soy un pecador, sino que se trata tal vez de buscar un lugar donde me digan que está todo bien, que no hay nada malo. Bueno, el mundo busca esa realidad, busca sentirse de alguna forma, ¿cierto?, que está avanzando correctamente. Pero la palabra de Dios nos muestra una realidad diferente, distante, ¿cierto?, de querer Dios expresar un camino, ¿cierto?, que en ese camino, ¿cierto?, incluya el pecado o incluya escenarios contrarios a lo que su palabra está diciendo. Bien, observamos eso. Y aquí cuando nosotros hablamos de estos 144,000 sellados, ¿cierto?, está dirigiéndose específicamente a Israel. Fíjense, específicamente al pueblo de Israel. La novia ya partió. Fíjense bien. Entonces, observamos una realidad, ¿cierto?, que hoy día muchos hombres mezclan, ¿cierto?, tratando de decir, ¿cierto?, que los 144,000 están acá en medio nuestro, por aquí dando vueltas, y algunos inclusive se atreven a decir que todos los demás están equivocados y que ellos son verdaderos y que los 144,000 somos nosotros y que no hay más.
de ese movimiento, pero no es la idea. Pero es lo que hoy día, ¿cierto?, está también. Observamos también dentro del mensaje. Uno dirá que uno podrá pensar, podrá decir, bueno, con esta revelación tan grande, con este mensaje tan especial, ¿cierto?, entender que la vida de los que están al frente, de los que están avanzando, los que han sido llamados a predicar este mensaje, ¿cierto?, están caminando tan certeramente que no hay conflicto en esto. Pero sin embargo, ciertamente también hay dentro del mensaje, dentro de la denominación del mensaje, ¿cierto?, también hay ideas dispares, pensamientos dispares en cuanto a escenarios. ¿Por qué? Porque muchos se han encargado de interpretar el mensaje ya interpretado. Pues la interpretación de la interpretación. Fíjese. Entonces, cuando nosotros observamos esa realidad, ¿cierto?, nos encontramos con la palabra del siervo de Dios. Díganlo tal cual, como lo he dicho yo. No lo cambie, no lo argumente, no le agreguen ni le quite nada. Pero hoy, no sé, hay una infinidad de cosas, ¿cierto?, que están presentes, que hoy solo hablaremos del comienzo, del inicio. Vamos a citar lo que el siervo de Dios dice, sin interpretaciones, sin argumentaciones, solamente citar. Cuando hablamos de Israel, cuando hablamos de esta nación de Israel, cuando hablamos de este pueblo de Israel, ¿de dónde viene Israel? Bueno, cada hijo de Jacob, y en algunos casos sus nietos, se convirtió en el antepasado de una tribu. Las tribus llevan los nombres de los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Esos son los hijos de Jacob, nietos también, algunos. Y observamos que desde esa base, desde ese escenario, ¿cierto?, parte ese pueblo llamado Israel. Y observamos que ya no será tu nombre Jacob, sino será Israel el que contiende con Dios. Eso dice la Escritura. Búsquelo en la Biblia. Todo lo que estoy diciendo, no me crea a mí, búsquelo literalmente en las Escrituras. Y ahí está en todo. A veces doy el pasaje y todo, pero mejor le digo que lo busque, para que tenga más tiempo de lectura de la palabra y pueda entrar en el estudio de las Escrituras, para poder entender con más claridad lo que la Biblia está diciendo. Cada hijo de Jacob, ¿cierto? En la Biblia, las tribus de Israel: Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés, Benjamín, conforman a Israel. Esos son los que conforman las tribus de Israel. Tras la muerte de Salomón, ¿cierto?, por ahí por el 930 o 31 antes de Cristo, y más o menos el tiempo, algunos dicen más, otros menos, pero tras la muerte de Salomón, ¿cierto?, en Jerusalén, el reino de Israel, que se había establecido en una unidad, que era un reino unido, ¿no? Un rey, ¿cierto? Recordemos en 1 Samuel 8, ¿cierto?, cuando Israel pidió un rey, y ahí hacia adelante, ¿cierto?,
Saúl, David y luego Salomón, ¿ya? Entonces, observamos que en este periodo de la unidad, ¿cierto? Se vivió un escenario muy diferente al que se vivió posterior cuando Salomón muere. El reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte, llamado de Israel, considerado las 10 tribus, ¿ya? 10 tribus. Y el reino del sur, ¿cierto? Conformado por 2 tribus. Roboam, hijo de Salomón, fue el rey de Judá. Y Jeroboam, ¿cierto? Siendo él el hijo de Nabat, siendo hijo de Nabat, ¿cierto? Una de las personas del gobierno, del ejército, y siendo parte de la administración de Salomón, ¿cierto? Se rebela contra Roboam, ¿cierto? Y Jeroboam toma posesión de las 10 tribus, se rebela con las 10 tribus en contra de Roboam, ¿cierto? Y ellos conforman el reino del sur, perdón, el reino del norte, que es Israel, llamado Israel. Judá, el reino del sur, y el reino del norte, conformado por el llamado Israel, 10 tribus. Jeroboam encabezó la revuelta de las 10 tribus contra Roboam, el sucesor de Salomón en el trono de Judá. Bueno, todo este escenario histórico también, ¿cierto? Muestra la fragilidad que hay dentro de un organismo, de un país, de una nación, cuando no hay una dirección correcta. Cuando las cosas, cuando no está el líder, ¿cierto? El concepto de líder, ¿cierto? Cuando está el hombre que Dios determinó que estuviera ahí. Y cuando el que está al frente no está en ese liderazgo dirigido por Dios. Cuando toda esa realidad, ¿cierto? Se presenta, ¿cierto? El afán de poder, el afán de ser alguien, el afán de saber más, el afán de figurar de alguna forma. Dentro de todo este mover, estoy contando toda esta historia para llegar hasta aquí, hasta los 144.000. Para que usted lo entienda, para que entendamos realmente qué escenario estamos viviendo. Dentro de todo este mover, los reinos avanzaron, hubieron distintos reyes y toda una realidad de engaños, de traiciones dentro de todos los reinados de cada uno de los reinos del norte y del sur, ¿cierto? ¿Y qué produjo esto? El reino del norte, las 10 tribus, que dejaron de servir a Dios, dejaron de adorar a Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Y levantaron idolatrías y distintos moveres, ¿cierto? Un distinto mover en dirección no a Dios, sino que a sus dioses, a los dioses que ellos levantaron. Así como cada hombre y persona levanta sus dioses y levanta su realidad personal porque le conviene, porque se siente cómodo ahí. Le es difícil enfrentar lo que la palabra de Dios está exigiendo o lo que está diciendo. Cree que buscando otro pensamiento, otra idea de Dios que cuadre con él, ¿cierto? Él podrá librarse de lo que la palabra de Dios
Pero todos en algún momento, ¿cierto?, iremos a su presencia. Amén. Y usted, mi hermano, que está ahí, usted que es joven, Dios preguntará por usted y dirá, bueno, ¿dónde estás? ¿O dónde está lo que yo entregué en tus manos? ¿Dónde están tus dones? ¿Dónde están tus talentos? ¿Dónde está lo que yo puse en tus manos? Y usted que es casado, ¿cierto? Lo primero que Dios preguntará a usted, ¿cierto?, es ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Porque usted, mi hermano, ante Dios es responsable ante Dios de su familia. Usted es el patriarca ante Dios. Y eso la Biblia no ha cambiado. Y eso será así, sí o sí. Usted puede hacer leyes si quiere. Se puede sumar a una ley que el hombre ha hecho. Si quiere, súmese a todas las leyes que quiera. Pero cuando llegue el momento, usted responderá a Dios por lo que Dios puso en sus manos. Cuando observamos este escenario, ¿cierto?, el reino del norte no buscó a Dios. Adoró sus ídolos, sus dioses y un montón de escenarios diferentes. Y en el año 722, algunos que dicen que el 721, pero ahí está, siempre la historia tiene variaciones, pero quedémonos con el 722, ¿ya? El imperio asirio descendió sobre Israel, el reino del norte. Esas 10 tribus, Aser, Dan, Efraín, Gad, Zacar, Manasés, Neftalí, Rubén, Simeón y Zabulón, y fueron deportados deportadas hacia todos los reinos sirios, hacia todas las ciudades sirias. Israel fue conquistada por Asiria el año 122 a.C. El rey asirio que gobernaba durante la deportación de las 10 tribus de Israel, según la Biblia, fue Salmanasar V. Él fue, ¿cierto?, y fue y tomó a las 10 tribus, las sacó de su lugar y se las llevó. Y las diluyó en el tiempo como esclavos, como un todo, en todo el reino sirio. Fue deportada a Siria y otras regiones del imperio asirio. Y escuche esto, y nunca regresaron a su tierra. Las 10 tribus se diluyeron en el tiempo, esparcidas en Siria, por todos los reinos, las ciudades, los pueblos sirios. Las 10 tribus. Eso sucedió. Y hay algunos movimientos religiosos hoy, ¿cierto?, que a través del concepto de los apellidos buscan líneas genealógicas que quieren llegar hasta que no, tú eres israelita, tú eres una nación de la nación perdida de Israel. En el mensaje también
realidad, no. Yo estoy hablando también que en el mensaje, también hay esa realidad, ese credo que está desfasado, tal vez, de un escenario bíblico. La población de estas 10 tribus fue deportada a Siria y otras regiones del imperio asirio y nunca regresaron a su tierra. En el tiempo se diluyeron ellos, se desaparecieron. Entonces usted, ¿por qué sucedió esto si era el pueblo de Dios? Dirá usted. Le llegaremos. Si quiere interiorizarse más, busque 1 Reyes capítulo 2 y lea completo el capítulo. No lo vamos a terminar aquí nosotros, pero sí le vamos a hacer mención. ¿Ya? Busque 1 Samuel 8 también, y ahí le doy esas bases para que usted pueda avanzar. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice la palabra de Dios. No hemos hablado de Judá todavía. Judá también fue deportado, ciertamente, y fue llevado a Babilonia. Nótese que primero Judá estaba dando tributos a Babilonia. ¿Y qué sucedió? Israel se levanta en una rebelión en contra de los babilonios, ¿cierto? Y Babilonia va y se aburrieron y se los llevaron a todos deportados a Babilonia. A todos los jóvenes, a los que servían, a los sabios, a los intelectuales, y dejaron a los ancianos, a las personas menos relevantes en el lugar donde estaban. Pero todo el resto fueron llevados a Babilonia. Con ellos Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Conocemos todo ese escenario que vivió ahí. Voy muy lento para que vamos captando los escenarios diferentes. Ya Israel ya había sido deportado a Siria y estaba ahí esa realidad histórica, ¿cierto? El imperio asirio había llevado a las 10 tribus y se diluyeron en el tiempo, esparcidos por toda la nación asiria, por todo el imperio asirio, y nunca volvieron a Israel. Por otro lado, ¿cierto? Judá, luego de una rebelión que tuvo Judá hacia Babilonia, también fueron deportados para allá. El rey Nabucodonosor, ¿cierto? Se cansó y se los llevó. Y conocemos lo que la palabra dice al respecto, pero no quiero fundamentar, no quiero apuntar en esa dirección, sino que quisiera tal vez hablar algún argumento más relacionado con lo que Dios está haciendo, el por qué ocurrieron estas cosas. Uno dirá, no, pero si Israel es el pueblo de Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios no lo protegió? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cierto? Hay muchas cosas que uno podrá pensar y decir, ¿por qué Israel y por qué Judá fueron vencidos por pueblos paganos? ¿Por qué? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué realidad se estaba viviendo? Leo Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Fíjese en lo que Dios le está diciendo a Daniel, y le está dando fechas, le está dando tiempos. Y dice, para terminar la prevaricación
y poner fin al pecado. Fíjate, Israel, Judá habían entrado en pecado, se habían apartado de Dios. Fíjese, habían dejado de servir como debe ser a Dios. Y ellos habían entrado en una cierta rebelión en contra de Dios. Y Dios permite que estos imperios, ¿cierto?, se los lleve deportados. Y Él dice, Dios, juicio cae sobre Israel. Así como juicio caerá en algún momento sobre todas las naciones. Y sobre todo aquel que ha dejado de buscar a Dios y que ha sido rebelde al llamado de Dios. Daniel 9 dice, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues? Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué quiere decir eso? 7 semanas, 49 años. Y 62 semanas. ¿Qué quiere decir eso? 434 años. 62, 434 años. 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y el santuario y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, observamos varios escenarios. No vamos a profundizar aquí hoy día, no. Porque el día martes vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel. Pero sí vamos a hacer mención de algunas cosas. Dice, de acuerdo a lo que el siervo de Dios está diciendo, partamos diciendo qué significa prevaricar. El diccionario dice que pervierte e incita a alguien a faltar a las obligaciones de su oficio, del oficio real, correcto, que empieza a no cumplir lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando hablamos de prevaricar, cuando termine esta prevaricación, recordemos la historia. Yo sé que aquí hay mucha historia también y mucha interpretación. Pero quiero solamente hacer un pequeño barniz en la parte histórica. Recordemos que
Asiria, diluido en todas las localidades asirias, ¿cierto? Y desaparece, no vuelve nunca más, retorna a Israel, retorna a su origen, a Jerusalén. Y observamos del otro lado, ¿cierto?, a Babilonia, observamos el imperio babilónico, y observamos la gloria del imperio babilónico, y observamos todo el escenario espiritual que se vivió ahí. Observamos a Daniel, observamos la obra y el poder que fluyó a través de Daniel. Observamos los milagros, los leones, el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Observamos cómo el rey Nabucodonosor vio a Dios, ¿cierto? Y tuvo un cierto entendimiento con Dios. Y vemos que el profeta habló hacia Nabucodonosor, porque Nabucodonosor había sido instrumento de Dios y fue instrumento de Dios. No vamos a profundizar mucho, pero sí, recuerde este escenario. Cuando Nabucodonosor, ¿cierto?, declara algunos hechos y se vanagloria, ¿cierto?, de su poder, ¿cierto? ¿Y qué más hace? Se va en contra de Dios. ¿Y qué sucede? Dios lo humilla a tal nivel que dice la palabra que comenzó a enloquecer y llegó a ser como un animal del campo, comiendo pasto silvestre. Hasta que él se humilla delante de Dios. Y en ese momento, estoy haciendo un resumen gigantesco, y él vuelve a ser rey. Luego viene su descendencia a gobernar. Un joven arrogante, y en medio de la celebración, ¿cierto?, creyéndose tener una gloria que nada puede tocarnos. ¿Qué ocurre? Este gobernante, ¿cierto?, va y toma los utensilios del templo y comienza a tomar con ellos. Y en ese momento, en esa celebración de victoria, de regocijo y de demostración de poder, desciende una mano, la mano de Dios escribiendo en la pared. Recuerde ese relato bíblico. Neme, neme, tekel, uparsin. Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y en esa noche, el imperio medo-persa hizo río arriba, hizo un dique, bajando el nivel del mar, del agua, perdón, del río, y por el río entró el ejército de Babilonia. Y en una noche el imperio babilónico cayó. Y comienza el gobierno de Ciro. Y Ciro determina que vuelva Israel a la reconstrucción del muro y de Jerusalén. Allí Zorobabel, sacerdote de Dios, ¿cierto?, fue quien fue llevado hasta allá como un guía, como un hombre que luchó, batalló en el espíritu
que no es con nuestra fuerza, sino que es con su Espíritu. De esa forma iremos a la victoria. Todo este escenario ocurrió, toda esta realidad histórica, resumida tal vez en pocos argumentos rápidos, ¿cierto?, nos lleva a esta realidad de que Israel había pecado. Israel se había apartado, Judá se había apartado de lo real, de lo que Dios había establecido. Y fueron llevados, deportados. Las 10 tribus desaparecen y nunca vuelven a casa. Pero fíjese, Judá, 3 veces oraba Daniel, recuerda la oración de Daniel. Recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego. Recuerda a hombres de Dios entregados plenamente a lo que Dios, sabios en la palabra, en los estudios y en todo lo que Dios estaba haciendo. Ellos no se apartaron nunca, nunca prevaricaron ellos contra Dios. Ellos clamaron por volver a casa. Dice Isaías 59, el 10, dice esto: palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Isaías declara precisamente, ¿cierto?, tal vez el mover que existía dentro de Israel, de Judá, y el resultado fue lo que acabamos de escuchar. Han pasado ya 483 años. Israel ha vuelto al lugar de nación. Y aquí viene el gran argumento dispar de algunos y de otros. Faltan 7 años, falta una semana por cumplirse. Han transcurrido 69 semanas. Para algunos del mensaje, 69 y medio. Para otros del mensaje, 69 semanas. Y ahí están los argumentos. En la denominación hay 5 escenarios diferentes, que no los voy a relatar aquí porque son muy extensos. Y tal vez haya algo más, pero los más concretos
hasta el judaísmo tiene una posición al respecto. Y entendemos precisamente que cada mover, cada escenario histórico, ¿cierto?, marca un precedente que debemos examinar. Por eso las Escrituras tenemos que tener una visión histórica, tenemos que tener una visión profética, tenemos que tener una visión económica, religiosa del mundo entero, para poder entender los tiempos y la realidad que el mundo vive. Dice, cuando esto esté declarándose, no voy a hablar completo todo, ustedes, yo sé que hay hermanos que saben mucho y ellos van a captar lo que voy a decir. Cuando esto esté ocurriendo, cuando la novia sea raptada a eternidad, y el Espíritu de Dios va a Israel, en ese momento aparecen dos profetas allá en Israel, que según lo que expresa el profeta de la edad en el mensaje en las 70 semanas de Ariel, predicado en el año 61, y estos profetas son Moisés y Elías. Entonces, aquí vienen las interpretaciones. Es el espíritu de Elías, no es Elías. Dice no, que no murió, que vuelve. Y Moisés y no. Es Elías que no. Pero el siervo de Dios dice que no debemos interpretar, solo creerlo tal cual como Él lo dice. Y el mensaje, las 70 semanas de Daniel, párrafo 171 en adelante, el siervo de Dios dice: ahora estos dos profetas, recuerden, la novia se va, el Espíritu va a Israel, y ahí aparecen los dos profetas. Según esto, según lo que el siervo de Dios está diciendo, son Moisés y Elías. Dice, ahora, estos dos profetas, ¿qué harán ellos? Son Moisés y Elías que vienen a la escena. Fíjese, ellos les dirán a esos judíos su error. Ellos traen un mensaje. Ellos traen un mensaje ¿a quién? A Israel, a la nación de Israel. Y de esa cantidad de judíos que ahora están allí, que formarán los 144,000, Dios los llamará por medio de estos profetas. Estos hombres de Dios van a llamar a esos 144,000, porque son mucho más. Pero Él va a llamar a esos 144,000. ¿Qué es el espíritu de Elías de esta iglesia gentil? Simplemente continuará en esa iglesia judía, entrará y llamará Moisés juntamente con él. Y aquí es donde viene la disparidad de argumentos. Fíjese, el espíritu de Elías irá allá. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién irá? Moisés sí, ahí está. Pero el espíritu de Elías irá sobre quién. Fíjese, no vamos a, recuerde, no voy a profundizar, solamente voy a leer. ¿Por qué? Porque el estudio de día martes, cuando entremos a las 70 semanas de Daniel, lo haremos ahí. Y esos estudios no están grabados, no serán grabados.
predicará el mismo mensaje de Pentecostés a esos judíos, dice, que ellos rechazaron al Mesías. ¿Lo ven ustedes? Dice, será el mismo mensaje de Pentecostés que estos judíos les predicarán a ellos. Recuerda a Pedro, se levantaban varones, hermanos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que lo han visto ir, volverá, ¿cierto? Y ese mensaje de Cristo, del Mesías, al cual ustedes crucificaron, dice Pedro, ¿cierto? Entonces, ese mensaje, ¿cierto? Lo traerá el profeta ahí al pueblo judío. Y fíjese lo que ocurrirá. Y ellos odiarán tanto a esos judíos a tal grado que los matarán. Y ellos fueron odiados por todas las naciones. Y a la mitad de la semana, fíjese esto, y a la mitad de la semana, ¿por qué los mataron? Por el mensaje y porque ellos llamaron a los 144.000 que estaban ahí, creyendo el mensaje. El resto no. Nótese. Dice, y fue porque ellos se habían levantado a esos poderosos, 144.000. Ellos tenían el Espíritu Santo. Hablar, obrar milagros. Y ellos lo obrarán. Ellos cerraron los cielos. Y no llovió en los días de su profecía. Y dieron la tierra con plagas. ¿Cuántas veces quisieron? Ellos dieron plagas y todo lo demás. Les cerraron el camino muy difícil a esos romanos. No obstante, al fin ellos serán asesinados. Nuestro Dios es un Dios terrible cuando es enojado, pero recuerden, eso es allá en la semana 70. Y la iglesia está en la gloria. La cena de la boda está aconteciendo. Voy a decir algo más y finalizo. Cortito nomás, porque aquí hay varias cosas que ocurrieron ahí. Ellos, a la mitad de la semana que ocurre, son asesinados. Todos ellos. Pero al tercer día, resucitan junto con los 144.000 y las almas bajo el altar y se van a aliviar. Eso es lo más que yo soy. Pero quiero finalizar también con una escritura que leímos, ¿cierto? Lo vuelvo a leer. Y vi el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí te voy a decir algo, mi hermano. Voy a decir algo interesante y finalizo. ¿Quiénes volvieron a Israel? Los que estaban deportados, ¿dónde? En Babilonia. Las otras tribus se diluyeron en el tiempo. ¿Pero qué dice la Escritura? Se perdieron en el tiempo. ¿Pero qué dice la Escritura? Dice, palpamos la pared, perdón, estoy leyendo. Y oí el número de los sellados, 144.000
sellado de todas las tribus de los hijos de Israel. Cuando usted lee este pasaje, menciona las 12 tribus. Solo 2 tribus que estaban en Babilonia. Las otras 10 estaban desaparecidas. Sin embargo, yo voy a llamar de esas 10 tribus también 12.000. Oremos a Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos, porque eres tú sobre todas las cosas. Tal vez, Padre, tanta escritura, tantos argumentos, tanta historia, Dios, tantos pensamientos, Padre, distintos movimientos religiosos. Pero ayúdanos a avanzar en tu palabra. Ayúdanos a estar posicionados, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Rogamos que nos ayudes a avanzar. Bendice a los hermanos que escuchan el canal. Te ruego, Señor, que tu gracia descienda sobre cada vida y cada corazón. Que tu presencia poderosa sea, Señor, guiando nuestros pasos en el sendero correcto, Padre. Bendito y alabado tu nombre. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que se doblará toda rodilla, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.